Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva jornada más de educación. El día de hoy en Análisis Financiero 1 vamos a tratar lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. Por eso hemos realizado una lectura, ¿no es cierto?, en relación al análisis vertical. El análisis vertical es un tipo de análisis de carácter porcentual. Es decir, cada una de las partidas, ya sea del balance general o del estado de resultados, deben ser expresadas como porcentajes, ¿no es cierto? ¿Pudieron ver eso en la lectura? Entonces, vamos a especificarlo de la siguiente forma. Nosotros, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Muy bien. Nosotros cuando hablamos acerca de la estructura de una empresa, nosotros tenemos una estructura, económica, que es cómo está compuesta la empresa, ¿no es cierto? Y aparte tenemos nosotros una estructura. ¿Cuál es la otra que yo les mencionaba? Financiera. Muy bien, gracias, Johan. Ahora, ¿qué sucede en cada una de estas estructuras? Cada estructura está compuesta dentro del balance general, ¿no? Estamos hablando de esto. Estas son parte del balance general. Ahora, la estructura económica es todo lo que posee la empresa relacionado a sus bienes o derechos, ¿no es cierto? Entonces, aquí la estructura financiera normalmente es conocida como la parte de los activos, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestra estructura económica tenemos dos tipos de activos. Vamos a irlos graficando de la siguiente forma, ¿no? Este es el 100% de nuestra estructura económica. ¿Ok? Y dentro de esta estructura que nosotros estamos trabajando, son el 100% del total de activos, ¿verdad? Pero el total de activos envuelve dos tipos de activos, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir cuáles son? Circulante y corriente, va y fijo. Circulante y corriente son el mismo, Carlos. Circulante y fijo. Exactamente. Entonces nosotros aquí tenemos dos partes, ¿no es cierto? Tenemos una que es el activo fijo y el activo circulante. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a tener el activo circulante o corriente, como le quieran llamar, y vamos a tener el activo fijo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El corriente es hasta un año, no Ya, puede pasarse un año y el no corriente puede pasarse más de un año. pero puede pasarse ¿en qué, Catherine? En sí, como decir, en venderlo Es el o tiempo adquirirlo. promedio, chicos, que se espera que este activo se convierta en liquidez en efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el bien más líquido que existe que puede poseer una empresa? Banco. Mm, por Estamos ahí va, en casi. Las ventas. caja. Es el efectivo mismo, no hay nada más líquido que el mismo efectivo, ¿no es cierto? ¿Quién me da más ejemplos de cuentas del activo circulante? Pongamos unas tres más o dos. Inventarios. Inventarios, muy bien. Cuentas corrientes. Cuentas por cobrar, muy bien. Ya. Entonces, hasta ahí sabemos que efectivo es parte ¿de qué? Del activo circulante. Inventario es parte del activo circulante. Y cuentas por cobrar son parte de los activos circulantes. En cambio de activos fijos, pongamos un par de ejemplos. Terreno. Edificio. Terrenos, ya. ¿Qué más puede Vehículo. ser? Vehículo. Vehículo. Vehículos, ¿no es cierto? Edificios. Terrenos, Proveedores. vehículos, ya es propiedad también eso.
Propiedad, planta y equipo. Maquinaria. Ya está dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Qué más puede ser un activo fijo? ¿Qué más podrá ser? Terrenos, vehículos, propiedad, planta y equipo. Va a ser parte del activo fijo todos y cada una de las cuentas contables que se espera que trabajen más de un año dentro de la empresa. Por lo general, son las Las inversiones. herramientas, las inversiones también es una. Si son inversiones a largo plazo, son derechos que tiene la organización para que lo hacen Ya. parte de las cosas que posee, de los bienes, derechos, propiedades, ¿no es cierto? Ahora, si nos damos cuenta, hasta ahí ya tenemos un 100% del total de activos, ¿verdad? Que está constituido por dos, el activo circulante y el activo fijo. Ahora, cada una de la suma del activo fijo más el activo circulante nos tiene que dar el 100% del total de activos, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos una relación porcentual, que la vamos a hacer, supongamos que nosotros tenemos en activo circulante, aquí tenemos 150.000 unidades monetarias, ¿ok? Y en activo fijo tenemos 850.000. ¿Cuánto se supondría que tendremos que tener de la totalidad de activos? Tenemos que sumar el circulante más el activo fijo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener 1.000.000 de unidades monetarias. Ahora, supongamos que nosotros en efectivo tenemos 50.000. En inventario vamos a tener 80.000. Y en cuentas por cobrar vamos a tener 20.000 unidades. ¿Estamos claros hasta ahí? La suma de todos estos nos va a dar 150.000, ¿no es cierto? Y acá vamos a dividir esto. Supongamos que somos una empresa que es productora, tienen terrenos unos 150.000. En vehículos tiene unos 100.000 más. Ya tenemos hasta ahí 250.000. Y vamos a necesitar sumarle 700.000, ¿verdad? Perdón, 600.000. ¿Ya? Y esto de acá va a ser igual a la suma del activo circulante más el activo fijo. Hasta ahí tenemos nuestra estructura económica, que es con lo que la empresa trabaja, funciona y hace toda su operativa en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que hace el análisis vertical? El análisis vertical nos va a dar cuánto equivale cada una de estas cuentas en relación a su base, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un análisis macro, tenemos que hacer lo siguiente. El total de mi empresa es 100.000, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ver a cuánto equivale el activo circulante, yo voy a tener que hacer lo siguiente, dividir el total del activo circulante para mi total de activos. Y eso me va a dar que tiene la empresa en total un 15% de activo circulante. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, muy bien. Y luego vamos a hacer lo mismo con el activo fijo. Vamos a dividir el activo fijo para el total de los activos. Eso significa que por ende, pues acá nosotros vamos a tener el restante, que es el 85%. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No, muy bien. Dentro del libro menciona dos tipos de análisis vertical, ¿no es cierto?
nos menciona el que es el total, el método de porcientos integrales es el análisis vertical. Entonces tienes el método de totales y tienes el método de parciales. ¿Quién me puede decir en base a lo que leyeron cuál es la diferencia? Que el segundo, el parcial se lo hace por cada partida, a cada rubro se le saca el porcentaje. Correcto, más acá abajo nos dice la diferencia, dice. El método de porcientos integrales totales y parciales consiste en que el primero se toma como base el total de general, en este caso en el total de activos fijos, y en el segundo el total de la clasificación a la que pertenece la cuenta, ¿ok? Tengan presente esto, cuando ustedes hagan un análisis financiero y utilizan las herramientas de análisis financiero, deben hacer que el ejemplo sea lo más fácil de leer, no solo para ustedes, sino para cualquier otra persona que pueda interpretarlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo para ustedes? Porque hay veces que uno se confía mucho de los números que está poniendo y se puede llegar a confundir, ¿ok? ¿Cuál ha sido uno de los ejemplos que yo he visto que más confusión suele tener dentro de los analistas financieros? Es el siguiente. Aquí nosotros sabemos que el 85% es de activo fijo y el 15% de activo circulante. Pero hay gente que hace esto y dice, ya, correcto. Llenan la fórmula, arrastran hacia abajo y dicen 50,000 son el 5%. Y ahí comienzan las confusiones porque dices el 5% de qué, si son 50,000 dólares. Y es que nosotros debemos hacer que estas cuentas se comparen con el total de la cuenta, el total de los rubros a los que pertenecen. Si estas cuentas pertenecen a los rubros que son de activos circulantes, pues debemos hacer que estas cuentas de aquí se relacionen con el total de activos circulante, ¿ok? Entonces la fórmula aquí sería que vamos nosotros a esta, dividirla para la parte de acá arriba. Le damos un F4 para que se quede funcionando como constante. ¿Sí conocen esa opción, esa función? ¿Sí o no? ¿Me confirman con una manito arriba? Y ahí le damos Enter. Y de ahí sí le arrastramos hacia abajo. Y ahí sí tenemos ya otro tipo de análisis. Porque nos dice, a ver, esta organización tiene de efectivo el 33% del equivalente de sus activos circulantes. Significa que tienen buena proporción de sus activos circulantes en efectivo, ¿no es cierto? ¿Es conveniente que una empresa maneje bastante efectivo? ¿Creen ustedes? Ya vamos a ahondar en eso, pero hasta el momento. Luego de eso, podemos ver que la empresa tiene en inventarios un 53,33%. Desde ahí nosotros ya podemos ir enfocándonos en qué tipo de empresa estamos trabajando, qué tipo de información nos está dando. Si veo que tiene muchos inventarios, probablemente sea una empresa comercializadora, ya que tiene mucho inventario, o puede que sea una empresa, en este caso, productora, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos se están acoplando porque en ambas se necesita tener un inventario. ¿Ustedes creen que en una aseguradora se necesitará tener un inventario así bastante grande? En una aseguradora. Catherine dice que sí. No, allá. No. Muy bien. Todo depende del rol de negocio de la empresa, como les digo. Las aseguradoras se destacan porque ellas prestan un servicio, ¿no es cierto? No es que te están vendiendo un producto físico, no tienen un inventario de productos terminados ahí, sino que al contrario. Entonces, si vemos que una aseguradora tiene este tipo de estructura, ya es algo que nos da una idea, nos está dando un preámbulo o un factor o una variable clave para el análisis, ¿no es cierto? Y luego dice que tiene cuentas por cobrar el 13% de los activos circulantes. Hasta ahí ya vamos obteniendo datos. En cambio acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 150,000, lo dividimos. ¿Para qué será? ¿Para activo fijo o activo circulante? Activo fijo. Activo fijo, lo dejamos como constante y bajamos. Entonces esto los ponemos en porcentaje.
Y ahí ya nos suelta otra información. Dice, la empresa en terrenos equivalen al 17.65% del activo fijo. En vehículos el 11%. Y propiedad, planta y equipo tiene un 70.59%. ¿En qué ha invertido más la organización? Propiedad, planta y equipo. ¿No es cierto? Puede que haya sido maquinarias, etcétera. Eso ya se va desglosando cuando se va viendo la información contable más detallada. Y si tuviéramos unas 30 cuentas aquí que comprenden el activo fijo, pues por cada una de esas cuentas se hace el mismo análisis. A menos que nosotros querramos juntar las cuentas de cierto tipo. Ahora, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, estimados jóvenes? Yo tengo una pregunta. Dígame, Johan. De acuerdo al ejercicio, digamos, que estaba en el libro, eh, la división es, digamos, o sea, en cada rubro es, pero dividido para el millón, no para el total de activos circulantes ni para el total de activos fijos. Exactamente, y a ese punto es el que voy, que el análisis, como te les mencionaba antes, debe ser lo más específico posible. Si yo tomo esta parte del efectivo y lo hago en relación al total del millón de activos, también puedo hacerlo, pero miren las variaciones que me va a dar. Voy a tomar este de aquí y voy a dividirlo para el total de acá. F4, ya, seguimos con el 15, luego hacemos todo esto hasta acá y nos va a dar otros valores, ¿no es cierto? Nos va a dar el 2% de las cuentas por cobrar equivalen al 2% del total de activos, ¿verdad? ¿Cuál te va a dar más información a su criterio? ¿Ya? ¿Sí, sí me entienden la diferencia hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, díganmela por favor. Correcto. Muy bien. Yo les recomiendo, cualquiera de estos dos análisis está bien siempre y cuando se sepa argumentar. El que yo utilizo y el que yo recomiendo es este de acá. El parcial, porque aquí vos estás relacionando una cuenta con el total de todo. En cambio, acá estás relacionando la cuenta con con el tipo de rubros que estás analizando. Entonces, las cuentas por cobrar equivalen al 13.33% del activo circulante. ¿Ok? Si tuviéramos aquí una cuenta de un 50, 60%, ya nos estuviéramos dando cuenta, a ver, esta empresa está vendiendo, pero mucho les está dejando a crédito, ¿no es cierto? Ya tienen otro indicio para poder hacer un análisis financiero. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Ahora pasemos a la parte de la estructura financiera. La estructura financiera se divide en dos partes principales, ¿no es cierto? La una es ¿cuál será? Son los pasivos y la otra es el patrimonio, ¿verdad? Entonces, en pasivos nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tipos de pasivos? Pasivo de corto plazo y también tenemos el pasivo de largo plazo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre pasivo de largo plazo y pasivo de corto plazo? ¿Recuerdan? Corto plazo es lo que se debe pagar en menos de un año y largo plazo es las deudas mayores de un año. Ujú. Por ejemplo, las cuentas que se le debe pagar a proveedores. Hay que pagarlos en menos de un año, ¿no es cierto? Las cuentas que se le debe pagar, cuentas por pagar mismo, o bueno, también proveedores, otro, líneas de créditos de corto plazo, también entran en esta parte. Luego tenemos pasivos de largo plazo, que pueden ser acreedores, pueden ser créditos de largo plazo, perdón, de largo plazo, sí, ¿ok? Lo que sí tenemos que tener presente es que tanto pasivos, estoy aquí,
Ya aquí vamos a ir poniendo datos. Por ejemplo, le vamos a poner que tiene deudas a corto plazo de $100,000 y un crédito a corto plazo que también tiene que pagar, que es de unos $50,000, ¿ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Muy bien. Y en pasivo a largo plazo, pues vamos a poner el resto de cuentas. Aquí vamos a ponerle que tiene un crédito con acreedores de unos $200,000 y vamos a poner que tiene un crédito a largo plazo de unos 300,000. Uno. Ya. ¿Hasta ahí cuánto debemos tener de total de pasivos? $650,000. Vamos a sumar pasivo de corto plazo más pasivo de largo plazo, ¿ok? Y tenemos 650,000. ¿Cuánto me falta para ajustar el millón? 350,000. 350,000. Correcto. Entonces, significa que nuestra estructura financiera está funcionando de esta forma. Nosotros hemos obtenido en deuda $650,000 y también pusimos de capital propio $350,000. Con eso estamos ajustando el total de la estructura financiera que es pasivo más patrimonio, ¿no es cierto? Que nos va a dar un equivalente a $1,000,000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante hacer el estudio, el análisis vertical? Porque aquí también nos ayuda a determinar cómo nosotros hemos utilizado la estructura financiera, cómo hemos armado nuestro capital para poder trabajar con la organización, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el pasivo de corto plazo y lo vamos a dividir ¿para quién? Para el total de los pasivos. Lo ponemos en porcentaje y ya sabemos que el 23% de los pasivos son equivalentes a los pasivos de corto plazo. Y si tomamos los 500,000 y los dividimos para el total de los pasivos, tenemos el 76.9% es deuda en el largo plazo. Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Y los 350,000. Ya. Hasta ahí sabemos que nuestros pasivos, es decir, nuestras deudas equivalen al 23% en el corto plazo y el 76% está en el largo plazo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante hacer los parciales que yo les digo y no solamente trabajar con los totales? Porque te ayudan a ir desglosando en bloques la información y de esa forma tú puedes ir tratando tu análisis por bloques, ¿ok? Yo les voy a pasar un archivo PDF para que le den una lectura que nos habla acerca de cómo se hace el análisis vertical. Entonces, aquí es un análisis vertical en el que se muestra cómo va trabajando, ¿no es cierto? Aquí tienes un total de 315,000 y te va diciendo, los bancos equivalen al 10.14%, los clientes equivalen al 10.03%. ¿Qué más tenemos? El activo no circulante, etcétera. Cuando uno hace un análisis financiero, como les digo, tú puedes utilizar los dos enfoques, el de totales o el de parciales, pero es bueno hacerlo en de parciales porque puedes ir desglosando la información que vos vas
que vas a brindar como tu análisis en diferentes partes. Entonces, en una parte te dedicas a hacer el análisis del activo corriente, en otra te dedicas a hacer el análisis del activo fijo y en otra te dedicas a hacer ya el análisis de los pasivos, ¿no es cierto? Y no entreveras de todo ahí, sino que más bien le das a cada una área de importancia, de enfoque para que puedas ir desarrollando tu análisis financiero, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, correcto. Continuamos con el ejemplo para establecer cómo es el balance. Ahora, nosotros tenemos dos cuentas aquí principales del pasivo y patrimonio, que son como, valga la redundancia, el pasivo y su patrimonio. Y aquí lo que vamos a hacer es determinar en relación al total cuánto está aportando cada una de ellas. Entonces, aquí, ¿cómo haría? Voy de igual forma. Tomo 650,000 y lo divido ¿para cuánto? Para 1,000,000. Y voy con los 350,000 y lo divido ¿para cuánto? Igualmente para el total de las cuentas que están componiendo, que es esto. Entonces sabemos, según esto, que tenemos una estructura de financiamiento que el 65% está compuesto por deuda, mientras que el 35% está compuesto por patrimonio. Ahora, póngame mucha atención en esto. Si yo tengo $1 aquí en activo fijo, perdón, en activos totales, al yo analizar esta estadística de aquí que ya estoy obteniendo, ¿qué puedo inferir? Que de cada dólar de la estructura económica, que cada dólar del total de activos, 0.15 centavos equivalen ¿a qué? A activo circulante, ¿ok? Activo circulante. Y el resto, por cada dólar de activo, del total de activo que tiene la empresa, va a tener 0.85 centavos. ¿De qué? Activo fijo. Activo fijo. ¿Estamos claros hasta ahí? Coméntenme por favor que sí o que no para poder avanzar. Sí, esos son los valores del 15% y el 85%. Claro, pero ya pasándolas a cuestión de este tipo de análisis que les digo, ¿y por qué les hago que tomen en cuenta esto? Porque luego, en los temas que vamos a ver próximamente, tenemos que hacer análisis de razones financieras. Y las razones financieras se trabajan de esta forma y para tener y hacer más explicativo, más informativo el análisis, se debe partir del hecho de que por cada unidad monetaria, cuánto tengo de cada cosa o a qué equivale. ¿Ok? Pero hasta ahí podemos ya decir que por cada dólar de activo existe 15 centavos de activo circulante y 15 centavos que están en el activo fijo. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, apreciados estudiantes? No. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces aquí nosotros vamos a saber que por cada dólar de patrimonio, esto es equivalente ¿a qué? Perdón, por cada dólar de la estructura financiera que está pasivo más patrimonio, voy a tener ¿qué? 0,65 de pasivos. Ya, 65 centavos de pasivos por cada dólar, ¿no es cierto? Ajá, por cada dólar y 0,35 de patrimonio. Por cada dólar. Y voy a tener 35 centavos de patrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué es el patrimonio? Ya, entonces con este análisis yo voy a ir a lo siguiente. Mi estructura financiera se ha comportado de esta forma hasta este momento. Por cada dólar que existe de estructura financiera, yo le pedí 65 centavos al banco y por cada
y dentro de cada uno de estos dólares yo hice una aportación de 35 centavos. Es decir, que yo tengo una presencia de los bancos bastante mayor a lo que son mis recursos propios, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto.